Les encargo, por favor, no se olviden ya el mantener sus micrófonos en silencio, a no ser que quieran hacer preguntas. Buenas noches para todos. Entonces, esta va a ser el avance del primer contenido que viene a ser la parte de introducción a la materia. Como material de apoyo tenemos el texto guía en lo que es la fotocopiadora Carvajal, ¿no? Que ya les he pasado lo que es Hola, el... entonces tenés ¿Ves? que Estamos con comprar los micrófonos activados. y manchar lo negro y pintar el solito. Si vamos a estar así, voy a tener que sacar a la persona que está interrumpiendo constantemente. Les encargo, por favor, todos revisemos que esté nuestro micrófono en silencio. Bien, les decía entonces que el contenido de la materia se desarrolla dentro de lo que es el texto guía de la materia que está como autor o elaborado por la doctora Karina Chávez y mi persona, como se indica acá, aquí abajo, ¿no? Donde está además el nombre. Todas sus carátulas deberían tomar como ejemplo esta carátula, que tiene que tener siempre en su encabezado el nombre de la universidad, la facultad, ciencias farmacéuticas y bioquímicas, nuestra carrera de bioquímica y el título o el tema de lo que van a presentar, si es un trabajo práctico, un cuestionario, algún informe, entonces tiene que estar ahí. Después tenemos el nombre de la materia. Cada materia o cada asignatura tenemos una sigla y también tenemos el semestre. En este caso, esto es del anterior semestre, porque este semestre sería semestre 1 2025, ¿no? La gestión 2025. ¿Por quién estaría elaborado? Por ustedes, ¿no? Si fuera un trabajo práctico o un cuestionario, entonces ahí tienen que colocar sus nombres de ustedes, con su grupo en que están inscritos, todos los datos, su registro de cada uno, dependiendo cuántos son los integrantes de ese grupo que está presentando ese trabajo. Y por último, Santa Cruz, Bolivia. Normalmente acá también colocamos la fecha de cuando estamos presentando ese trabajo práctico. Casi todos los trabajos prácticos siempre van a tener ese formato. Que tenga imagen, algún dibujo o algo, eso es indiferente. Lo principal es el contenido de las respuestas de su cuestionario cuando presenten. Pero cada grupo decide colocar algún tipo de logotipo de la universidad o alguna imagen que pueda hacerles notar de que ese es su trabajo, es decir, identificar su trabajo con alguna imagen que les parezca importante para ese contenido que van a presentar. Bien, esto sería teoría parte uno. En nuestro texto guía está dividido en dos partes de la teoría, parte uno y parte 2, ¿no? Como dice acá, y que precisamente va a ser desarrollado en exámenes en la parte uno y examen de la parte 2. Hay dos momentos de evaluación que son el primer y el segundo parcial. Entonces, por eso es que lo tenemos con carátulas separados esos contenidos. Mi nombre es Vanessa Balaga, como ya todos tendrían que saber. Mi número telefónico de WhatsApp, que ojo, ¿no? He formado grupo WhatsApp precisamente porque toda la información que les pueda transmitir a ustedes o ustedes puedan hacer consultas sobre la materia, sobre la carrera, la facultad o la universidad, tiene que ser netamente a través del grupo WhatsApp. No es necesario que me escriban o que me llamen porque no les voy a poder responder, ya que mi número es personal y por lo tanto mi número solamente lo tengo para ese uso, ¿sí? Para poder transmitir la información a través de los grupos de WhatsApp, pero no así para mensajes individuales o para llamadas. ¿Hasta ahí alguna pregunta, jóvenes? Ninguna, todo pico. No, Lisa. Bien, gracias. Entonces, sería la segunda parte, la práctica de campo, parte 2, ¿no? Que es precisamente tenemos un horario de práctica de campo que tiene que desarrollarse el contenido de lo relacionado con el tema de bioseguridad. Ah, bueno, no les había indicado que en la parte de teoría vamos a ver más que nada lo que es la terminología de bioquímica, qué términos necesitamos manejar, por ejemplo, qué es una molécula, cómo se define la bioquímica, qué estudia la bioquímica y así todo lo que es la base o el fundamento para esta ciencia, ¿no? Que es la bioquímica. Después ya tenemos en el contenido de práctica de campo
lo que es bioseguridad. Y ahí vamos a ver que está también separado en 3 prácticas de campo en la parte 1 y otras 3 prácticas de campo en la parte 2. Tenemos también carátulas que van a separar. Fíjense que la carátula tiene las mismas características que de teoría, ¿no? También tenemos un contenido que se va a desarrollar en lo que es la parte de prácticas de campo, que es el manejo de los residuos sólidos, que vendría a ser ¿no? De la norma de manejo de residuos sólidos, ya que en los diferentes establecimientos de salud nosotros tenemos que estar constantemente eliminando, ¿no? Diferentes materiales y sustancias de desecho, incluso muestras, ¿no? Muestras biológicas. Y es por eso que tenemos que tomar en cuenta esta normativa que se maneja a nivel del Servicio Departamental de Salud, que ellos rigen o corrigen cualquier tipo de incumplimiento a la normativa de manejo de residuos sólidos. Si algún laboratorio no está cumpliendo con el adecuado manejo de los desechos, o alguna universidad o cualquier entidad que tenga un laboratorio, esta normativa está pues para su cumplimiento obligatorio. Tiene 9 normativas desde la 69.001 hasta la 69.009. Son 9 normativas que están dentro de este texto pequeño que estaría siendo, pues pueden ustedes comprar en la misma fotocopiadora Carvajal junto a nuestro texto de la materia, ¿sí? Ambos juntos. En lo que es la evaluación, ya les había adelantado, ¿no? De que va a ser desarrollado en una parte 1 y parte 2, que viene a ser el primer y segundo parcial, ¿sí? El examen de teoría del contenido de la teoría tiene una ponderación de 40, en la de práctica de campo parte 1, 30, y los informes o cuestionarios de la parte 1, otros 30. Sumando sale 100. Esa nota parcial sobre 100, lo que yo obtenga, tengo que ponderar a 40 puntos. ¿Qué significa? Si yo saqué 60 sobre 100 sumando todo esto, entonces tengo que calcular a cuánto equivale, ¿no? Sobre 40. Entonces, regla de 3 simple, calculo. Si el 10% es 4, el 60% sería 6 por 4, 24. Entonces, seguramente aquí voy a acumular 24 sobre 40. Después en el segundo parcial probablemente me vaya mejor y qué tal que saque 30. Entonces 30 más 24 me da 54. Antes de entrar al examen final, que es otra fecha de examen, ya estaría con nota de 54 sobre 100. Entonces esa nota se va a ir como nota final siempre y cuando dé el examen final de todo lo avanzado, sobre 20 puntos lo que obtenga se va a sumar a esos 54 acumulados, ¿no? Si hubiera sumado 54 en estos dos parciales. Entonces, ese 54 más lo que obtenga los 20 sobre 20, voy a sumar y esa va a ser mi nota final. Pero si yo no me presento al examen final, todo lo que haya sumado entre el primer parcial, la primera parte y la segunda parte, solo eso va a ir como nota final. Entonces, tengan muy en cuenta eso porque hay muchos estudiantes que porque sumaron aquí y no, ni llegando a sacar 100 sobre 100 en el examen final, no se presentan al examen final y llegado el momento su nota es demasiado baja, porque lo que hayan sumado aquí en la nota final se va a ir al centro de procesamiento de datos, al CPD, al sistema de la Gabriel, de la universidad. Entonces, por eso es importante que nosotros, ¿no? Desarrollemos el examen final. Caso contrario, solo lo que he sumado de notas voy a tener como nota final. ¿Preguntas sobre esta evaluación? ¿Les escucho? ¿No hay preguntas? No, ninguna. No, doctora. Bien. Entonces vamos a ver un poco lo que es las fuentes de referencias bibliográficas, ¿no? Para la parte práctica de campo, la parte de bioseguridad, que tiene que ver con el cuidado de nuestra propia, ¿no? Seguridad personal,
Y ahí vamos a usar todas las barreras de protección, desde la cabeza hasta los pies, ¿no? El uso de los zapatos cerrados en los laboratorios. Todo eso está contemplado en lo que es el contenido de manuales de bioseguridad que están desarrollados por la Organización Panamericana de la Salud, que están publicados en el Internet. Tenemos estas diferentes fuentes de Internet, ¿no? Vemos acá el buscador del Google. Estamos con otros buscadores más, Dialnet, Academic Search, Cielo y así otras páginas, Redalic. Son páginas de Internet que muchas veces son publicaciones de tipo científica, ¿no? Entonces, eso es lo importante, que nosotros busquemos ese tipo de información y no así cualquier página de Internet, ¿no? Como por ejemplo, siempre les hago reseñas sobre lo que he encontrado en bibliografías de algunos estudiantes en sus trabajos prácticos que me presentan y dice Rincón del Vago. ¿Será que alguien puede confiar en una fuente bibliográfica o referencia bibliográfica de Internet que diga Rincón del Vago? No creo, ¿verdad? Entonces ya de hecho desde el nombre me está indicando de que hay algo incorrecto por allí. Entonces esa información que puedo obtener en ese tipo de páginas de Internet, obviamente tengo que poner en duda de su veracidad, ¿no? De que sea realmente un documento científico, que probablemente sea un documento que incluso lo han usado precisamente para manejar material incorrecto, ¿no? O incluso se ha visto materiales que tienen incluso palabras obscenas, ¿no? Contenidos inadecuados, y es por eso que deben tomar en cuenta la fuente en base a páginas de Internet que sean de origen o de propósito, más bien dicho, científico, para publicaciones de documentos científicos, ¿no? De investigación. También tenemos otras, como ser publicaciones de la normativa nacional, ¿no? De cómo se van a caracterizar los laboratorios, los diferentes establecimientos de salud a nivel nacional. Tenemos documentos para laboratorios del primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, según cómo lo clasifica nuestro sistema de salud en Bolivia. También tenemos este otro manual que es el de manejo de residuos sólidos que están generados en los establecimientos de salud, ¿no? Después también tenemos en el contenido de teoría un libro básico como ser el de Fundamentos de Bioquímica de Boet, ¿no? Que dice la vida a nivel molecular. Entonces prácticamente nosotros vamos a buscar entender lo que viene a ser el significado de la vida, ¿no? Todo lo que tiene que ver con los seres vivos, pero a nivel de las moléculas, es decir, a nivel de lo que es la composición química, ¿no? Cómo están en las estructuras químicas. Entonces tenemos varios libros como referencia. Ahí tenemos el Bioquímica de Harper, por ejemplo, muy conocido este libro. Es bastante básico, se entiende bastante bien su contenido. Antonio Blanco, Química Biológica, otro libro. Tenemos también de Fundamentos de Bioquímica, como es este, ¿no? De Boet. Y también Bioquímica de Higgs, ¿no? Es otro libro también que tiene aún más ampliado el contenido de bioquímica. Todos estos libros les puede servir desde esta primera parte del semestre hasta finalizar la carrera de bioquímica. No es que este libro lo van a utilizar solamente para fundamentos, ¿no? Porque la bioquímica está separada en cada semestre en diferentes partes del contenido de la materia o de la ciencia, en todo caso, ciencia bioquímica. Decíamos que a nivel de lo que es bioseguridad tenemos todas estas páginas de internet que son con terminaciones como ser organizaciones a nivel de Bolivia, el residuos hospitalarios, ¿no? Tenemos de Swiss Contact, que es una corporación que lo que hace una organización que hace un apoyo a nivel de Bolivia, un suizo, de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Panamericana de la Salud, a nivel de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional, la IATA también tiene su página para lo que es transporte de sustancias infecciosas, ¿no? Cuando se hace análisis de muestras en otros laboratorios a nivel internacional. También tenemos lo que son los laboratorios a nivel nacional en Bolivia, cómo están clasificados, las tomas de muestra, de transporte y envío. También tenemos otra página en documento en PDF.
Todo esto entonces tenemos disponibilidad hoy en día, mucha información en Internet. También les hago recuerdo que es bueno revisar todo lo que viene a ser la descripción de las diferentes materias que corresponden a las asignaturas que vamos a llevar en nuestro plan de estudios, ¿no? Ustedes están en el plan de estudios 106 guión 1, ¿no? Y tienen diferentes materias desde el primer semestre, fíjense, ¿no? Tenemos todas estas materias, segundo semestre, tercero, cuarto. Fíjense que la bioquímica tenemos fundamentos en el primer semestre y luego viene biomoléculas en el segundo semestre. Luego viene enzimología, es decir, la bioquímica ha sido separada en sus componentes, ¿no? Y entonces está en cada semestre una parte de la bioquímica. Y las otras asignaturas lo que hacen es aportar conocimientos para que un bioquímico no tenga mayor fortaleza en cuanto a conocimiento teórico como práctico en laboratorio. Entonces van a llevar muchas prácticas en las otras materias también, en las otras asignaturas. Cuarto, quinto semestre, fíjense, también aparecen ya las prácticas, ¿no? Practicum 1 en tercer semestre, Practicum 2 en el cuarto semestre, donde desarrollan más la parte práctica de laboratorio. Después ya en un sexto semestre ya tenemos asignaturas relacionadas con posibles especialidades que ustedes podrían estar interesados, que una vez que saquen el título de pregrado, o perdón, venzan todo este plan de estudios del pregrado y obtengan el título de bioquímicos, entonces van a poder ustedes obtener quizás, ¿no? Algún curso de posgrado, ingresar y poder desarrollar alguna de estas especialidades como bioquímicos. Aquí tenemos más, séptimo semestre, ¿no? Octavo semestre, y ya para el noveno semestre, pues tenemos las prácticas preprofesionales, ¿no? Antes de obtener el título, que son a nivel de hospitales, en los laboratorios de análisis clínico, o también en lo que son los laboratorios de industria, ¿no? Industria alimentaria o laboratorios de análisis de alimentos. Entonces, estas son las dos menciones que tenemos en bioquímica en el área de estudio de los alimentos, bromatología, y el área de análisis clínico, que es para lo que es laboratorio de muestras clínicas. Después tenemos que inscribir la materia de modalidad de graduación, defender un proyecto de investigación que se desarrolla en industria o que se desarrolla en el laboratorio de hospital y se defiende, y entonces una vez que defienden ese proyecto de investigación, pues si lo aprueban, si lo vencen correctamente esa etapa, pues van a obtener el título de licenciados en bioquímica, ¿no? Hasta ahí preguntas sobre este plan de estudios o algo relacionado con lo que acabo de explicarles. No, doctora. Bien. Un poquito para que se interioricen o sepan, ¿no? Sobre lo que son las prácticas en hospitales. Fíjense que tiene mucho que ver con entidades que a nivel regional hacen una, es decir, hacen una organización especial de todos los que van a hacer prácticas preprofesionales en los hospitales, como es el CRIDAI, que es el Comité Regional de Integración Docente, Asistencial e Investigación en Santa Cruz, que todas las universidades, ¿no? Les proveen de o les hacen a través de los convenios, la universidad hace convenios con instituciones hospitalarias para que ustedes puedan ingresar a hacer prácticas. Dependemos de esos convenios para que ustedes puedan hacer sus prácticas en esos lugares, ¿no? Que pueden ser hospitales del municipio, hospitales del departamento de Santa Cruz, ¿no? Incluso algunos han llegado a ir a provincia, ¿no? Por ejemplo, en la seguridad No, o sea, te social. digo, comimos pollo al horno al mediodía, pero se acabó al mediodía porque éramos 7. Luego no comiste acá, entonces tampoco hemos cenado, nosotros tampoco. Entonces, les decía que estos convenios son muy importantes, que pueden ser desarrollados en hospitales de segundo o tercer nivel, como ser el Hospital San Juan de Dios, el Hospital Japonés, Cenetrop, ¿no? El Bajío, en la Villa Primero de Mayo, es decir, en los principales hospitales de Santa Cruz. Pero en algún caso, en la Seguridad Social, por ejemplo, ya tenemos internos
en Guarnes, en Montero, es decir, en provincia también existen. Si es que hay convenio con la universidad, pueden quizás también acceder a ese tipo de laboratorios de provincia. En lo que es la parte del estudio de análisis de alimentos, tenemos la parte de bromatología, ¿no? Entonces tenemos en los laboratorios de empresas como ser el Senasac, ¿no? Empresas Venado y así otros frigoríficos de carnes, productos de leche. También tenemos a nivel de otros laboratorios que hacen análisis de alimentos, como ser el laboratorio Labras, que tenemos un docente de la Gabriel, ¿no? Que es el doctor Abel, que por ejemplo está ahí con ese laboratorio y otros laboratorios también como ser Biocenter. Todos ellos están bajo un reglamento, ¿no? Tanto en coordinación con las empresas como con la carrera para hacer un seguimiento, ¿no? Sobre las evaluaciones que se les hace a los estudiantes que hacen sus prácticas preprofesionales en esos laboratorios. Bien, referente a esta parte introductoria, preguntas para que yo pueda dar una introducción también al contenido de la teoría y la parte de práctica. Jóvenes, No, doctora. Doctora, una pregunta. bien. Gracias. Entonces vamos a explicar un poco la introducción al... Doctora, ¿Sí? preguntaba sobre la bibliografía que mostró, eso tenemos que buscarlo para poder leer y tener más conocimiento. En realidad tenemos el texto guía de la materia que está en la fotocopiadora Carvajal. Eso es esencial que ustedes puedan disponer de ese material, es decir, tienen que comprarlo, adquirirlo, pero les mencionaba los libros porque no es suficiente con los libros de contenido o textos guías de las diferentes asignaturas. Ustedes para hacer sus informes, para hacer sus cuestionarios, ¿no? Para prepararse aún mejor, siempre es bueno que vayan y busquen información en esos libros de referencia. Entonces, por eso les pongo la bibliografía de referencia para que hagan sus tareas y demás. ¿Se entiende? Sí, doctora, muchas gracias. Nada. Bien. En cuanto al contenido de la parte de teoría, aquí vamos a ver, ¿no? Lo que son las moléculas. Primeramente tengo que entender la terminología que se va a usar en la materia y en toda la carrera de bioquímica, ¿no? Donde la bioquímica, pues, es esta ciencia que surge a partir del estudio de los seres vivos a través de la biología y el estudio de la parte de los componentes o compuestos químicos, ¿no? De las diferentes sustancias que forman parte de esos seres vivos. Entonces vamos a estudiar desde el punto de vista de la química lo que es la vida, los diferentes seres vivos, vamos a poder entender qué están formados químicamente, de qué sustancias, de qué elementos químicos, qué tipo de uniones o enlaces están dentro de esas estructuras, de las células, de los tejidos, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, el cuerpo humano, ¿no? Nosotros somos parte de los seres vivos, ¿no? Y ahí tenemos el cuerpo humano que está constituido, como ustedes saben, esto ya lo han llevado en biología, ¿no? Que son los diferentes sistemas. A ver, ¿quién me puede mencionar un sistema dentro del cuerpo humano? ¿El nervioso? Circulatorio. Exacto. Estamos entendiendo entonces que sistemas, ¿no? Que corresponde a todo aquello que forma parte del cuerpo humano, que viene a ser organizado, ¿no es cierto? Como ser el sistema nervioso, desde lo que es la parte del cerebro, las conexiones nerviosas, ¿no es cierto? El sistema digestivo, el sistema respiratorio que mencionaba otra compañera. Entonces, en este caso vamos a ver el digestivo, ya para pues, tener como ejemplo. Entonces aquí vemos el sistema digestivo que tenemos desde la boca, ¿no? De cuando empezamos la digestión de los alimentos, pero que van a llegar todos esos alimentos a ser introducidos a nuestro interior a través de una degradación desde masticarlo, el alimento, ¿no? Mezclar con las sustancias que forman parte de la saliva, entonces ya existen ahí una serie de reacciones químicas que ocurren y que van a ingresar a nuestra sangre, ¿no? A partir de lo que es el sistema digestivo, se va a absorber los nutrientes, parte de esos alimentos que han sido ingeridos y entonces van a ingresar a través de la sangre al hígado.
Este hígado, que viene a ser un órgano, ¿no? Que es parte del sistema digestivo, este órgano está conformado de células y esas células vienen a ser, en este caso, llamadas hepatocitos. ¿Qué es el hepatocito? Es una célula parte del hígado. Y esta célula, a su vez, voy a tener que estudiarla a nivel, ¿no? Molecular, de qué está conformado, su membrana celular, de qué está conformado, sus organelas citoplasmáticos, como ser aparato de Golgi, mitocondrias, cada uno de sus componentes de la célula, de qué están formados químicamente. De eso se trata el estudio de la bioquímica, que nosotros analicemos a la célula, al organismo vivo, desde el punto de vista químico y molecular. Entonces aquí vemos, ¿no? Cómo es que están las presentes en la membrana celular como ejemplo. Ahí está presente las proteínas con azúcares, glucoproteínas, azúcares como ser los polisacáridos, fosfolípidos que vienen a ser parte de la membrana celular, la parte del colesterol que es parte grasa, canales que forman lo que es el contacto entre intercambio de sodio y potasio entre la parte interna y externa de la célula. Entonces, cuando hablamos de molécula, estamos hablando de cómo es que los átomos, cuando dos o más átomos se unen, ya estamos hablando de una molécula. Cuando el átomo está suelto, no va a ser libre, solo no va a ser una molécula, sino la molécula se conforma de la unión de dos o más átomos. Entonces voy a tener moléculas, en algunos casos pequeñas, simples, ¿no? Unidas, en este caso, la molécula del agua, por ejemplo, tiene apenas un átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno. Entonces tiene en total tres átomos la molécula del agua. Pero veamos acá la molécula del ADN, una molécula tan grande, ¿no? Que tiene muchísimas estructuras unidas de azúcar, de un grupo fosfato, de una base nitrogenada. Entonces, son moléculas muy complejas, muy grandes. Aquí tenemos la molécula de la glucosa, por ejemplo, ¿no? La glucosa que está conformada de 6 átomos de carbono, ¿no? Tienen oxígenos, que son estas esferas rojas, tiene hidrógenos, que son esas esferas más de color plomo. Y vamos a ver desde el punto de vista químico que existen estructuras lineales en cadenas, ¿no? O en forma cíclica, formando ciclos, que viene a ser esta estructura en forma de ciclo, ¿no? En forma circular, se podría decir. Entonces, eso es lo que vamos a estudiar desde el punto de vista de la bioquímica, que químicamente, ¿no? Cómo son las estructuras, qué átomos forman parte ¿Qué de no las. dejas a los otros? ¿Qué no dejas a los otros? Oh, ay, Apaguen su micrófono. Y entonces tenemos en sus primeras páginas del texto guía una serie de cuestionamientos que tienen los diferentes investigadores, ¿no? Que se han empezado por preguntar, tengo un ser vivo, una planta, ¿de qué está conformado? ¿Qué estructuras químicas forman parte de este ser vivo? ¿Qué interacciones ocurren? Es decir, ¿qué reacciones químicas ocurren dentro de ese tejido del ser vivo? ¿No? Entonces, esa es entre las preguntas que se hacían aquellos primeros investigadores. Después tenemos posteriormente ya otros cuestionamientos, otras preguntas que se hacían los diferentes investigadores, como ser en torno a cómo crece la planta, de dónde obtiene su energía para poder crecer, desarrollar, cómo es que se multiplican sus células, ¿no? Cómo existen esos cambios o transformaciones químicas para que se desarrolle el ciclo de vida, que es nacer, crecer, reproducir, ¿no? Y morir esa planta. Entonces, además, por último, que cómo se controlan esas reacciones químicas. Vemos acá, por ejemplo, en el centro una imagen donde hay un cambio en esa célula, donde se está dividiendo en dos nuevas células. Entonces, esos cambios que ocurren, ¿cómo se controlan? ¿Cómo una célula pues va a seguir dividiéndose para seguir creciendo esa planta?
o va a tener un momento en que ya no se va a poder dividir más esa célula. Entonces tiene que haber mecanismos o formas de controlar esas reacciones para que siga creciendo ese organismo vivo, ¿no? Para que se siga multiplicando sus células. Es por eso que vamos a tener una serie de definiciones, ¿no? Que entre ellas tenemos por ejemplo, la bioquímica, ¿no? Es parte de la química y estudia la composición y las transformaciones de los diferentes seres vivos, ya sean animales, vegetales y así otros tipos de organismos vivos. Esta sería una definición bien sencilla, ¿no? Pero aquí tenemos una definición mucho más compleja, un poquito más completa también, porque dice, es el estudio, la bioquímica de la composición a nivel molecular de las células vivas, las reacciones químicas que ocurren dentro de esos componentes biológicos y además cómo se controlan o cómo se regulan esas reacciones. Entonces, cuando estudio la bioquímica, no solamente tengo que tomar en cuenta de qué está formado químicamente, sino qué cambios ocurren, qué reacciones químicas ocurren y por último, cómo se controlan esas reacciones. Fíjense aquí en el medio, otra vez, una célula, cómo está ocurriendo una serie de cambios cuando se divide, ¿no? Esta célula, miren, fíjense, ¿no? Y esto lo van a ver en biología, las fases de la división celular, cómo se van separando sus componentes y que por último se van a conformar en dos nuevas células hijas. Entonces, eso es parte del estudio de la bioquímica, poder investigar, entender qué ocurre químicamente dentro de esa división celular. Después tenemos a lo que viene a ser la química biológica o bioquímica, ¿no? ¿Cuál es su función? Su función es estudiar las diferentes moléculas de los seres vivos, ¿no? Desde su estructura, si son cadenas de carbono, si son estructuras cíclicas, cómo son sus estructuras, a eso se refiere. ¿Dónde están localizados? ¿En qué tejidos? ¿En qué órganos? ¿Qué reacciones químicas ocurren en esas sustancias químicas? ¿Cómo se forman, ¿no? Y se degradan, es decir, se generan nuevas moléculas o se destruyen las moléculas, convirtiéndose en moléculas cada vez más pequeñas para que sucedan las funciones de las diferentes células en los tejidos. Aquí tenemos este investigador, Ramón y Cajal, que a través de este uso de este equipo básico que es el microscopio, ¿no? Empezó a observar las primeras celdas, las primeras estructuras llamadas hoy en día células, ¿no? Entonces, el objetivo de la bioquímica médica, bueno, en esta parte vamos a ir terminando para la siguiente clase continuar. La bioquímica médica lo que trata es de comprender qué ocurre cuando hay una alteración del organismo y a eso se le va a llamar como proceso patológico, es decir, una enfermedad. Proceso patológico, anótense, es como sinónimo de enfermedad o alteración de la salud. Es útil la bioquímica médica para el diagnóstico y el tratamiento de las diferentes enfermedades, haciendo uso de pruebas de análisis de laboratorio. Para entender qué puede estar pasando en el órgano del corazón, del intestino, ¿no? O de cualquier órgano, yo necesito hacer análisis para diagnosticar qué es lo que está ocurriendo. Entonces vamos a tener diagnóstico médico, diagnóstico laboratorial, donde el médico pues va a preguntarle al paciente qué síntomas tiene, ¿no? ¿Qué siente? ¿Qué dolencia o qué problemas tiene? ¿Y qué signos clínicos viene a ser lo que el médico puede medir? Si el paciente dice, siento que estoy bajando rápidamente de peso, le tendrá que pesar. Si le dice, siento calores, tengo fiebre, entonces tendrá que medir su temperatura. Entonces, esos son los signos clínicos. Y en la parte de laboratorio tendrá que pedirle a través de una orden de análisis, ¿no? ¿Qué muestra se va a analizar? Si es la sangre, si es la orina, qué tipo de análisis. ¿Por qué? Porque para hacer un tratamiento adecuado del paciente necesitamos tomar en cuenta cambios en su alimentación o la dieta, cambios en sus hábitos y el uso de medicamentos, ¿no? Recién se usan medicamentos cuando realmente lo requiere. Nos volvemos a conectar para avanzar la parte práctica, por favor, ¿sí? Una introducción a la parte práctica vamos a dar enseguida, nos volvemos a conectar.